Nuevamente un nuevo día con un nuevo comienzo de semana, en la cual, ¿cierto?, vamos a estudiar una nueva paracha que se llama Miketz, que quiere decir al final, al cabo. Y la lectura de esta semana va a estar en Génesis, Bereshit 41, del 1 al 44, versículo 17. ¿Dónde? En su programa Un café con raíces con aroma a Torá. La porción de este comienzo de semana está en Génesis capítulo 41 del versículo 1 al versículo 14. La semana pasada vimos, ¿cierto?, en el desarrollo cómo José fue llevado a Egipto, cómo José, ¿cierto?, fue tentado por la esposa de Potifar, cómo José, en forma injusta, fue llevado a la cárcel. Y vemos, ¿cierto?, ayer cómo el copero y el panadero llegaron donde José, el cual le interpretó sus sueños y pudieron, ¿cierto?, y fueron realizados los dos sueños de cada uno de ellos. Y José le pidió, ¿cierto?, al copero que pudiera, se acordara de él cuando tuviese la oportunidad. ¿Ya? Hoy día vamos con ese desenlace. Hoy día comienza nuevamente la historia de José. Vamos a continuar con la historia de José. Vamos a ver a este hombre justo cómo enfrenta cada una de estas situaciones. ¿Ya? Vamos a partir leyendo lo que dice allí en el versículo 1 del capítulo 41. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Y a todos sus sabios le contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de los guardias, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón vino y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada día. Señor, podemos ir delante de su presencia, Señor, con una actitud, Señor, humilde, Padre amado, para solicitar nuestras necesidades, Señor. Gracias porque usted siempre está con nosotros. Señor, le pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor, allí en sus hogares o en cualquier lugar. Le pido por Israel también, Padre amado, este pueblo que todavía está en guerra, Padre amado. Queremos que su protección divina sea con cada uno de nuestros hermanos israelitas, y que su presencia, Señor, los llene, los guarde, los cuide, los proteja. Y, Señor, y haga ver, Señor, su presencia y el poder que usted tiene para cuidarlos, Padre amado. Gracias también por este hermoso tiempo de poder estudiar de su paracha. Señor, gracias por todo. En el nombre de Yeshua. Amén. Ya, ahora, siguiendo, ¿cierto?, la narrativa, ya tenemos a José en Egipto, pero ahora encarcelado por algo que él no había hecho. ¿Ya? Pero en este relato, ¿cierto?, comienza ya, el que leímos recién, tan esperado para poder ser liberado y dar inicio, ¿cierto?, a una cadena de acontecimientos
que llevaría a Jacob y a su familia a Egipto para cumplir con la última parte de la profecía del Eterno que le había comunicado a Abraham, que su descendencia serían subyugados y perseguidos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15 del versículo 13 al 16. ¿Ya? Estos sucesos comenzaron 2 años después de la liberación del jefe de coperos. Es decir, un total de 12 años estuvo José ya en la cárcel. A esa altura ya José tenía aproximadamente 30 años y su padre 120 años. Ahora, ¿qué nos recuerda estos 2 años? ¿Por qué es importante? De acuerdo a lo que habíamos estudiado anteriormente, decíamos que cada palabra escrita en la Torá tiene un significado. Porque es Dios, ¿cierto? El Eterno escribe y coloca después de 2 años, ¿ya? Porque esos 2 años también nos lleva, nos conecta a los 2000 años con respecto, ¿cierto?, a Yeshua. ¿Ya? Dice en Oseas 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Los 2 días hablan incluso del resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de José. O sea, esos 2 años, ¿cierto? En estos 2 años, en estos 2 milenios, ya podemos ver cómo las 10 tribus, ¿cierto?, que están perdidas en la casa, ¿cierto?, están perdidas en el mundo, empiezan a volver a su pueblo, a su origen, como el hijo pródigo. Ya comieron, bebieron, ¿cierto?, estuvieron saciados con los cerdos, pero hoy día están volviendo nuevamente al redil. ¿Ya? José fue sacado de la cárcel al final de 2 años. Así, ¿cierto?, la casa de José o la casa de Efraín, ¿cierto?, también serán sacados de entre las naciones al final de estos 2000 años, para volver, ¿cierto?, nuevamente a tomar su lugar dentro de Israel. Ya recordemos, como habíamos dicho otras veces, ¿cierto?, la casa de Judá y la casa de Efraín. Ya Efraín y Manasés fueron hijos de José. Esta casa de Efraín fue expandida, ¿cierto?, en el mundo, y fueron asimilados y tomaron sus costumbres y se perdieron. Ya Yeshua vino, ¿cierto?, para restaurar esa casa de Efraín. ¿Ya? Esta casa de Efraín empieza a ser restaurada desde que en 1948 el Estado de Israel nuevamente, ¿cierto?, vuelve a tomar posesión. Están volviendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere juntar, porque el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Efraín, y con ellos va a ser una sola nación. Nosotros estamos dentro, ¿cierto?, de estas tribus. ¿Por qué? Porque fuimos injertados, ¿cierto?, a través de nuestro Yeshua HaMashiach en el olivo natural que es Israel. ¿Ya? La muerte del panadero, ¿cierto?, y la resurrección del copero, porque uno murió y el otro, podríamos decir, ¿cierto?, vivió, ¿ya? Antes de los 2 años hablan de la muerte y resurrección del Mesías antes de los 2000 años. ¿Ya? Pues entonces podemos ver que hay una relación, ¿cierto?, entre José y Yeshua. ¿Ya? Y como el copero se había olvidado, ¿cierto?, durante 2 años de José, así Yeshua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Miren, ¿ya? Así como, ¿cierto?, el copero se olvidó 2000 años, así también el pueblo judío se ha olvidado ya de Yeshua en estos 2000 años que han pasado. Siguiendo el relato, con el faraón que está parado sobre el río Nilo, ya mientras estudiemos la Torá, cuando escuchemos el río, se refiere al río Nilo, a causa, ¿cierto?, de la función preponderante que cumple en la vida de los egipcios. Nilo es muy importante para la vida de los egipcios, ¿ya?, para la agricultura. De hecho, el faraón soñaba consigo mismo, dice, parado junto al río. Sugiere que tenía todos sus pensamientos centrados en él. Recordemos, ¿cierto?, que el río Nilo es una deidad. Los egipcios la tenían como deidad hasta el día de hoy. Si uno visita, ¿cierto?, el río Nilo es muy importante dentro de la agricultura del pueblo de Egipto. La crecida del río, ¿cierto?, en el año, cuando crecía el río, determinaba la suerte que correría la agricultura de Egipto al año siguiente. ¿Ya? Recordemos que el Nilo constituía la fuente de prosperidad de Egipto. Era venerado como una deidad nacional. ¿Ya? En el Strón podemos encontrar que el pasaje hace mención de pie junto al río,
lo que habíamos leído, ¿cierto? La palabra junto es electrón 5921, al que significa encima, pero su derivación, que es electrón 5920, significa el Altísimo. El estar parado junto al río significa, ¿cierto?, que el faraón se creía superior incluso que la deidad que tenía, ¿cierto?, que era mostrada a través del río Nilo, ¿ya? Lo que mostraba el faraón en estos dos primeros versículos que veíamos, ¿cierto?, es su altivez, ¿ya? Él estaba parado junto al río Nilo. Siguiendo el relato, podemos visualizar que el faraón tuvo dos sueños, que era la reiteración de un mismo significado. Dos sueños, pero con un mismo significado. Tal cual como lo dijo, ¿cierto?, José cuando estuvo delante de Faraón. Esto demuestra que el Eterno, dijo José, confirma que la ejecución del sueño es rápido. ¿Ya? En esto podemos ver la abundancia dada, ¿cierto? Fue espectacular, ya que nos dice que las 7 vacas gordas eran hermosas. Y también nos dice, ¿cierto?, que de un tallo salían 7 espigas. Esto nos habla no solamente, ¿cierto?, de abundancia, nos habla de sobreabundancia. Recordemos que el número 7 en la cultura hebrea es símbolo de perfección y representa todo lo eterno, ¿ya? Vemos algunos ejemplos. El candelabro del tabernáculo posee 7 lámparas. Éxodo 25 del 31 al 37. 7 son los días de la semana hebrea. Levítico 23:3. 7 son las iglesias, Apocalipsis 1:20. Los sellos, Apocalipsis 5:1. Las trompetas, Apocalipsis 8:2. Las copas de ira, Apocalipsis 16:1. Y así, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Ya? Todo ello, ¿cierto?, obedece que en realidad el número 7 es la expresión de lo sobrenatural, lo espiritual, lo invisible, lo intangible, lo celestial y lo eterno, tal cual como nos dice en 2 Corintios 4:18. ¿Ya? Luego vemos que nadie en la corte del faraón podía descifrar los sueños. En el versículo 8, ¿cierto?, nos relata esto, que nadie podía descifrar los sueños del faraón. Trajo a los sabios, trajo a los magos y nadie pudo interpretar. ¿Ya? La terrible angustia, ¿cierto?, de faraón, ¿ya?, y lo que podía llevar eso para todos, hizo que el jefe de copero se acordara de José. ¿Por qué en 2 años? El Eterno nos enseña, ¿cierto?, aparte del tiempo real, nos entrega también la profecía de lo que iba a pasar en estos tiempos, ¿ya? Y como diríamos en buen chileno, se la juega por José, ¿ya?, sabiendo que todo lo que implicaba esa sugerencia. Si José no supiera interpretar el sueño del faraón, implicaba muerte para ambos, ¿ya? Pero sabemos que el Eterno tenía algo preparado para José. ¿Por qué? Porque José se guardó. José fue fiel a Dios. José siempre estuvo, en su mente siempre estuvo Dios, estuvo el Eterno, ¿ya? Esto permite, ¿cierto?, que José sea llevado a la presencia de Faraón, ¿ya? Recordamos el día de ayer, ¿cierto?, con nuestra hermana Natalie, nos enseñaba que José sabía que tarde o temprano el copero influiría en su retorno a la libertad. Por algo le solicita que se acuerde él cuando, ¿cierto?, le interpreta el sueño al copero, ¿ya? José tenía esa fe, tenía esa emuná, tenía esa confianza de que esos sueños que el Señor le había permitido revelar, ¿cierto?, al copero y al panadero, lo llevaría hacia una salida, ¿ya? Entonces dice el faraón en el versículo 14, ya dice, entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse su vestido, vino al faraón. La palabra hebrea que traduce, ¿cierto?, como calabozo es bor, y significa hoyo, pozo, en la misma palabra que se encuentra en Génesis 37:24. ¿Ya? Recordemos, José fue sacado del pozo, fue sacado del hoyo. Yeshua, ¿cierto?, fue sacado de la tumba, del pozo cenagoso, del pozo, ¿cierto?, de la muerte. De allí fue levantado, fue sacado Yeshua. ¿Por quién? Por su Padre, ¿ya? Lo sacaron. Cuando habla, ¿cierto?, de lo sacaron, habla de resurrección. Lo habían metido al pozo, ¿ya?, pero lo sacaron de allí
¿ya? Y eso significa resurrección. Yeshua lo sacaron, cuando fue sacado, él fue sacado por su padre, ¿cierto? De allí, ¿y qué es lo que hizo? Resucitó. ¿Ya? Aquí podemos ver el cuadro al Mesías que fue muerto por nuestros pecados y echado a esa tumba, y luego sacado por el Eterno en gloria y majestad. ¿Ya? No salió de la muerte mediante su propia fuerza, fue resucitado por el Padre, como está escrito en Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. En Hechos 2:32 está escrito, a este Yeshua resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. En Romanos 10:9 está escrito que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es interesante las palabras que coloca, ¿cierto?, el escritor de Bereshit, de Génesis, ¿ya?, que fue sacado del pozo. ¿Ya? Ahora vemos, ¿cierto?, dice que fue sacado de allí, tomado y llevado, ¿cierto?, y se tuvo que afeitar. Esto alude a una palabra hebrea que se dice Yetzer Hará, que significa la inclinación al mal, ¿ya?, que fue eliminado por la resurrección del Mesías. El pecado entró en el mundo por medio de un acto físico, cuando el primer hombre tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por medio de la boca entró la semilla del mal en el cuerpo del hombre. Por esto la sede del pecado está en el cuerpo humano. Esta palabra afeitarse, ¿cierto?, significa sacarse las impurezas. ¿Ya? Usted cuando nos afeitamos, ¿cierto?, nos sacamos, queremos vernos en buenas condiciones, queremos vernos, ¿cierto?, más saciados, ¿ya? Por eso él se tenía que presentar delante de Faraón afeitado, ¿ya? Entonces, el afeitarse simboliza también el pecado y cómo tenemos que ser limpios, ¿ya?, del pecado. Dice que Yeshua tomó nuestros pecados, ¿cierto?, como está escrito en Primera de Pedro 2:24, y él dijo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, el cuerpo de Yeshua, sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron sanadas. Así que el pecado estaba en la parte más externa del Mesías, del Mesías Yeshua, cuando él murió. También podemos decir que el afeitarse, como decíamos recién, era un acto de purificación. Hay varios ejemplos de la Escritura que hablan de rasurarse el pelo para purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación del Mesías, del pecado nuestro, ¿cierto?, del pecado nuestro que está en su cuerpo. En número 8:7 dice, está escrito, así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora y ellos van a hacer pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. José tenía que sacarse su barba, tenía que rasurarse, ¿ya?, tenía que limpiarse, tenía que estar acepto, tenía que estar, ¿cierto?, de una buena manera delante de Faraón. También dice, y cambiaron sus vestidos. Esto se habla momento cuando el viejo hombre fue eliminado, ¿ya?, cuando nosotros nos cambiamos, ¿cierto?, cuando pasamos, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz admirable, cuando tenemos, ¿cierto?, cuando dejamos toda esa ropa, ¿cierto?, vieja que simboliza el pecado y son cambiadas, ¿cierto?, por ropas nuevas, ¿ya? Eso en Zacarías dice en el capítulo 3, versículo 34, y Josué estaba vestido de ropa sucia, en pie delante del ángel, y este habló y le dijo a los que estaban delante de él, quítenle la ropa sucia. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropa de gala. Eso es lo que significa cuando fue tomado, ¿cierto?, José para ser llevado a Faraón. En Romanos 6, del 5 al 6 está escrito, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ¿ya? Entonces, esto de cambiarse la ropa significa, ¿cierto?, que debemos despojarnos del viejo hombre y venir, ¿cierto?, a Yeshua para que Él nos coloque una ropa
digna para que podamos estar delante del Padre. Y luego vino a Faraón. De la misma manera, ¿cierto? El Mesías, después de haber sido resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante el Padre Celestial para servirle como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como está escrito en Salmos 110, 1 al 4. Salmo de David, dice el Eterno a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En primera de Pedro 3:22 dice: ¿quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? En Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje nos revela o nos cuenta o nos quiere decir, ¿cierto?, que José es la sombra del Mesías. ¿Ya? Parece que yo lo dije anteriormente al revés, ¿cierto? Es la sombra del Mesías. Todo lo que vemos en él es lo que pasó hace 2000 años aproximadamente. Ya no debemos ver este relato como historia solamente, sino como relato profético. Aquí se está cumpliendo lo que proféticamente el Eterno le dijo a Abraham, que iban a ser, ¿cierto?, llevados a Egipto y ahí van a ser esclavizados durante 400 años. ¿Ya? El Eterno habla al espíritu del hombre. Cuando uno está despierto, el alma está muy activa al recibir toda la información que le llega desde los 5 sentidos del cuerpo. Sin embargo, el hombre fue creado también con 5 sentidos en su espíritu para percibir las cosas que hay en el mundo invisible, como los 5 sentidos del cuerpo perciben las cosas que hay en el mundo visible. ¿Ya? Debemos estar apercibidos, y esto se logra con estudio de la Torá, oración y ayuno. ¿Ya? Este pasaje, ¿cierto?, nos recuerda que primero, siguiendo la historia de José, José era un hombre justo, un hombre de Torá, un hombre apegado a la palabra, un hombre que no se contaminó con todos los placeres que había en Egipto, y tenía su emuná, su fe confiada en el Eterno. Y por eso el Eterno, ¿cierto?, le permitió a él, ¿cierto?, descifrar y revelar los sueños del copero y del panadero. Y eso lo llevó ante la corte del faraón. ¿Ya? Al faraón, a quien todos le temían, pero José fue llevado como una persona especial. Y más adelante, ¿cierto?, vamos a ver cómo José, ¿cierto?, le cuenta o él permite la interpretación de aquellos sueños. ¿Ya? Es importante, hermano, que nosotros tengamos que cambiar nuestras ropas, que debemos purificarnos, ¿ya?, con agua, con palabra. La palabra, ¿cierto?, es agua viva. Debemos, ¿cierto?, procurar estar en comunión con el Eterno. Debemos, ¿cierto?, procurar presentarnos delante del Eterno con buenas vestiduras, con purificado. Debemos preocuparnos de buscar, ¿cierto?, su presencia. Debemos de preocuparnos de poder estar, ¿cierto?, a cuentas con el Señor. ¿Ya? Recordemos, José estaba en emuná, confiando en el Eterno, porque seguramente su padre, ¿cierto?, Jacob, le transmitió todo para hacer que él continuara con el plan eterno que tenía, ¿cierto?, nuestro Dios. ¿Ya? El paralelo entre José y Yeshua es sorprendente. ¿Ya? Veamos algunas similitudes. José era pastor de ovejas, Génesis 37:2. Yeshua es el buen pastor. José fue el hijo más amado por Jacob. Yeshua, ¿ya?, es el hijo amado de Yud-Hei, Bab-Hei, del Eterno. Eso lo podemos encontrar en Mateo 3:17. José vistió una vistosa túnica. Los romanos se disputaban la túnica de Yeshua, Lucas 23:11, y volverá, ¿cierto?, adornada con ella en su gloria. La misma túnica, ¿cierto?, nos confirma eso Apocalipsis 4:3. Los hermanos odiaban a José. Yeshua fue rechazado y odiado también por causa de nosotros. José soñó acerca de su futura gloria. Yeshua habló acerca de su gloria también en Mateo 26:64. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos,
Yeshua fue enviado por el Eterno en una misión similar. Juan 3, 16 al 17. Los hermanos de José conspiraron contra él. ¿Qué pasó con Yeshua? Sus hermanos de sangre judíos conspiraron con él, ¿cierto?, para llevarlo a la cruz. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua, después de ser crucificado, resucitó, ¿cierto?, triunfante. Lo podemos ver en Mateo 27, 60. José fue vendido por plata, por moneda de plata. Judá fue el de la idea. Yeshua fue vendido también por plata, por Judas. Mateo 26, 14 al 16. José tuvo dos nombres, que significa el que añade, y Safat Penea, que significa revelador de secretos. Nombre perfecto para describir la misión de Yeshua. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre. Apocalipsis 19, 13. Una vez en Egipto, José pasó de príncipe a siervo. Yeshua se despojó de su naturaleza divina. Recordemos, ¿cierto? Una vez en Egipto, José pasó de ser príncipe, que venía por la línea de Jacob, ¿cierto?, a siervo. José fue tentado, pero no pecó. Y Yeshua también fue tentado 3 veces y no pecó. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Y Yeshua, acusado falsamente, y no se defendió a sí mismo porque tenía que cumplir una misión. ¿Qué similitud hay entre José y Yeshua? Es tremendo, hermano, es tremendo. Yo le invito a que usted nos siga acompañando, nos siga, ¿cierto?, buscando en la lectura, en la Torá. Yo lo invito a que ustedes busquen de la presencia del Señor en la Torá. El Señor va a revelar. Dice que su palabra se revela a sí misma. En este primer nivel, cuando ustedes leanlo literal. Pero cuando lo lean nuevamente el próximo año, ya no lo van a leer literal, porque van a tener un conocimiento, una revelación de Dios. Y ahí van a pasar a un segundo nivel de revelación, no de interpretación, porque la Biblia se la puede interpretar y cada uno tiene su propia interpretación. Lo que nosotros debemos buscar es la revelación. ¿Qué Dios quiere revelarnos a nosotros? Así que, hermanos, les quiero invitar para mañana, para que nos siga acompañando en nuestro programa Un Café con Raíces, con aroma a Torá. Sean muy bendecidos.